Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, me llamo Santos Ávila, soy formador, terapeuta y escritor. Y bueno, la charla a la que os habéis apuntado, a la que habéis venido, es una charla que quiero hacer que se titula ¿Cómo mejorar la calidad de vida con los registros acásicos? Durante la charla voy a hablar de varias cosas. Una es qué son los registros acásicos, explicaremos qué son, para qué nos pueden servir. Y voy a hablar de una cosa que para mí es realmente importante en el momento actual que estamos viviendo. Voy a explicar las formas en las que los guías se comunican con nosotros, cómo ellos nos envían sus mensajes, porque actualmente hay mucha gente que por la energía que se está viviendo en el planeta está destapando sus potenciales, sus dones espirituales, ¿no? Entonces estas personas a veces se sienten un poco perdidos porque no entienden muy bien lo que están viviendo, lo que les está pasando. Incluso hay algunas personas que sienten que se están volviendo un poco locas porque no entienden lo que les está pasando, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso porque creo que realmente es importante y puede ser útil para vosotros, los que estáis aquí, y para los que luego vean el vídeo a través de internet, ¿no? Y otra de las cosas de las que hablaremos será del libro que he escrito, un libro que va sobre los registros acásicos, que se titula Registros acásicos, 12 herramientas para mejorar la calidad de vida y la autoestima. Y no solo vamos a hablar del libro, de todo lo que podemos hacer con las herramientas que hay aquí, que son herramientas canalizadas de los registros, sino que durante la charla vamos a jugar con un par de técnicas para que una vez que las aprendáis podáis utilizarlas cuando consideréis y cuando lo necesitéis. Antes de empezar con eso, si os parece, me gustaría hacer una cosa, que es agradecer. Primero es agradeceros a todos vosotros por estar aquí y a los que verán luego este vídeo por haber decidido dedicar un ratito de vuestras vidas a compartirlo conmigo. Lo segundo también es agradecer a los amigos de Mindalia, a Jesús que ha venido a grabar, para que luego esto se pueda difundir, lo puedan ver otras personas. A Malena, que también está grabando por allí, que está haciendo un proyecto muy bonito haciendo un seguimiento de unas cosas que yo voy haciendo a nivel terapéutico. Y luego también quiero agradecer a Mar y a David, que son los responsables del Instituto de Salud Holística, que es el sitio en el que nos encontramos aquí en Barcelona, y que nos han abierto las puertas para que podamos hacer esto. Y luego voy a agradecer también a Isabel, que está allí, que es maestra de Tai Chi, que me ha cedido pues, el espacio de la sala, que ella tenía que dar una clase de Tai Chi, pero como había bastante gente para la charla, pues me ha permitido poder utilizarla en su lugar. También quiero darle las gracias, así que si os interesa el Tai Chi, luego podéis hablar con ella y os apuntáis a sus clases, que son muy interesantes, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a empezar un poco a explicar qué es esto de los registros acásicos. Los registros acásicos, tal y como yo lo explico, es algo así como la memoria del universo. Es donde queda grabada toda la información del pasado, del presente y de las posibilidades futuras. Y remarco muy especialmente la palabra posibilidad, porque el futuro no está escrito, por lo menos eso es lo que nos dicen los guías cuando conectamos con la información que ellos nos transmiten, ¿no? Nos van diciendo que nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras emociones van creando nuestro futuro, ¿no? Los registros acásicos no es algo que encontremos a un nivel físico, es algo que se encuentra en el éter, en el akasha, que sería el quinto elemento, con lo cual es algo que está en todas partes, ¿vale? Y cuando accedemos a eso, lo que estamos accediendo, en el caso concreto de las personas, es a su libro del alma. Sería como un libro donde está recogida la información de toda nuestra existencia, pasado, vidas pasadas, presente y posibilidades futuras, tanto de esta vida como de posibles existencias, ¿no? Entonces, cuando conectamos con esa información, lo que estamos conectando es con la información que tiene registrada nuestra alma de toda nuestra existencia, ¿vale? Acceder a los registros acásicos es algo que en principio puede hacer todo el mundo, porque estamos conectados con ellos. Es algo que realmente, yo siempre digo que es algo que viene de serie con el ser humano. Como en los coches viene el aire acondicionado, pues con nosotros viene la conexión con los registros. Tiene otros nombres, a veces se le ha llamado de otras maneras a lo largo de la historia, pero el nombre que utilizamos actualmente es como la conexión con todo el universo. Las personas tienen un registro personal en el que, como os decía, está la información de su alma, y ahí cuando conectamos con esa información, la información que descargamos, la que podemos bajar, es una información que nos permite evolucionar siempre. No es una información
que esté enfocada a la parte predictiva, o sea, a predecir el futuro. No es que no podamos acceder a información del futuro, sino que lo que ocurre es que, como os decía antes, el futuro se va escribiendo sobre la marcha, según las decisiones que nosotros mismos vamos tomando, ¿no? Y eso implica que cuando hacemos una predicción de futuro, a veces se cumpla y otras veces no. Y esto es lo que pasa a veces, pues, si habéis ido alguna vez a hacer una lectura de tarot o una sesión de evidencia. Muchas veces lo que ocurre es que la persona dice, pues sí, se me han cumplido muchas de las cosas que me han dicho, pero luego hay otras cuantas cosas que no han ocurrido. Esto no es porque a lo mejor la persona se haya equivocado, la persona en ese momento estaba leyendo la información que en ese momento concreto era más factible de que ocurriera, no era la posibilidad que más marcada estaba por lo que estabais haciendo con vuestra vida, por el tipo de emociones que estabais teniendo, por el tipo de pensamientos que estabais teniendo, pero es algo que podemos ir cambiando según las cosas según vamos gestionando, ¿no? Entonces, los registros acásicos no es algo exclusivo del ser humano. Las plantas, las piedras, todo tiene registros acásicos, es decir, todo el universo, todo lo que existe o tiene posibilidades de existir, tiene su propio registro acásico, ¿no? Entonces es como, esto es como decir que podemos hablar con todo, porque todo tiene algo que decirnos, todo tiene una información que nos puede transmitir, ¿no? ¿Qué más os puedo decir de los registros acásicos? Los registros acásicos, como os decía, la información a la que accedemos siempre es una información evolutiva, lo cual es interesante porque es algo que nos ayuda a empoderarnos a nosotros, ¿no? Porque es una información que nos ayuda a ver el panorama un poquito más grande de lo que nos está sucediendo, con la idea de que podamos sanar el pasado, solucionar el presente de cara a construir un futuro mejor. Por eso os decía que la idea o el trabajo que se hace con los registros acásicos no está tan enfocado en entender o en buscar información del futuro, ¿no? Y tampoco del pasado. Hay mucha gente que cuando viene a hacer una lectura de registros viene como muy enfocada en querer saber cosas de sus vidas pasadas, ¿no? Y esto al final es algo del ego, que quiere saber, pero a nivel de alma no es algo que nos interese realmente. Nos puede interesar si es una vida que está bloqueando alguna cosa en nuestra vida actual, pero por la curiosidad de acceder a ver si fuimos alguien famoso o alguien importante, realmente eso no nos sirve para nada a nivel evolutivo. Con lo cual, normalmente una lectura o un trabajo de los registros no se enfoca hacia ese sitio, sino que se enfoca más al crecimiento personal, al entendimiento, a que entendamos los patrones que nos están bloqueando, a que aprendamos, a que podamos crecer como personas, y a que podamos ayudar a otras personas en su proceso también evolutivo, ¿no? O sea que realmente los registros acásicos se utilizan para aprender, para evolucionar y para ayudar a otros en su proceso evolutivo. Lo que os decía, si uno va a una lectura de registros acásicos con la idea de predecir el futuro, de ver qué es lo que va a pasar, de entrada ya le digo que está desaprovechando la lectura y probablemente esté incluso malgastando el dinero que le cueste esa lectura, ¿no? Porque, como os decía, pues son cosas que se pueden cumplir o no. Siempre es mejor entender qué está pasando en tu presente o incluso qué ha pasado en tu pasado, pero que te está bloqueando actualmente y cómo solucionarlo. Otra de las grandes cualidades que tiene la herramienta de los registros es que precisamente no se queda en darnos información, es decir, no te dicen te está pasando esto y tienes un problema con un ancestro, sino que te da herramientas o te encamina a las herramientas que te pueden servir en tu trabajo para desbloquear eso que te está preocupando, ¿no? A veces no es que te solucione la situación la lectura, por ejemplo, de registros, pero sí que te encamina. Lo mismo te dan ya algún tipo de trabajo que tú puedas hacer a nivel de meditación, a nivel de trabajar con herramientas como el Ho'oponopono, el tapping o cualquier otra técnica, constelaciones o hacer cualquier otra actividad. Y a veces te recomiendan pues tipos de terapias que te pueden ser de ayuda en tu proceso actual para solventar eso que te ha llevado a la consulta de la lectura, ¿no? ¿Qué ocurre cuando abrimos registros acásicos? Cuando abrimos registros acásicos ocurren tres cosas especialmente. Una de ellas es que obtenemos información, ¿vale? Es como que vienes con una serie de preguntas y esas preguntas van a obtener algún tipo de respuesta que te va a ayudar, como decía, en tu proceso evolutivo. Pero no solo ocurre eso es quizá la parte con la que más se queda la gente, porque es la más visual, en la que hay más, pues algo más físico, ¿no? Que es como que tú te llevas luego, pues te llevas una grabación si te la han grabado, te llevas unas hojas si te lo han escrito, dependiendo como la persona que haga la lectura pues canalice, ¿no? Pero ocurren dos cosas más que también son muy importantes e interesantes. La segunda cosa que ocurre es que recibimos sanación durante la abertura de registros. ¿Esto por qué es? Porque cuando nosotros abrimos registros lo que hacemos es conectar con los guías de la persona.
Entonces los guías son seres de luz que están más evolucionados que nosotros, que tienen una vibración más alta que nosotros, y esa vibración, al entrar en contacto con eso, automáticamente empieza a subir nuestra propia vibración, y eso lo que hace es que durante la sesión esa vibración, que es más alta que la nuestra, empieza a disolver algunos de los bloqueos, algunos de las emociones que tenemos enquistadas, algunos de los pensamientos que tenemos que nos están bloqueando. No es que una sesión de lectura de registros tengamos que enfocarla de una forma terapéutica, es decir, me duele una rodilla, me voy a hacer una lectura de registro a ver si me la quitan. Sí que podemos ir a hacer la lectura para entender por qué me está doliendo la rodilla, eso sí, luego seguramente tendremos que hacer alguna cosa, pero no, o sea, lo que vengo a referirme es que no vamos con esa intención de decir, venga a ver si me lo curan, no, voy a entender qué está pasando con esa rodilla para con esa información yo poder hacer algo al respecto, lo cual no quiere decir que durante la sesión a lo mejor no notemos alivio, incluso se disuelva el bloqueo, porque también puede ocurrir, porque cuando tú recibes una información automáticamente estás entendiendo algo, estás comprendiendo algo, y la comprensión muchas veces ayuda a disolver temas, bloqueos emocionales que tenemos, bloqueos energéticos que están en el cuerpo, porque seguro que ya sabéis todos pues que cualquier dolencia que tenemos o cualquier bloqueo que tenemos en nuestra vida tiene siempre detrás algunas emociones que están ahí detrás, ¿no? Entonces cuando entendemos ese proceso pues muchas veces se resuelve. Y luego hay una tercera cosa que también ocurre cuando abrimos los registros, que es que recibimos dispensación kármica. ¿Qué es esto de la dispensación kármica? A ver, el karma en Occidente, yo tengo la sensación de que muchas veces se malinterpreta. Yo voy a dar mi interpretación, yo sé que no estoy en posesión de una verdad absoluta, con lo cual yo lo que os diga, creeros lo que queráis, lo que os resuene, pero no lo toméis como un dogma, porque yo tampoco estoy en posesión de esa verdad absoluta. Pero para mí el karma, más que un castigo, que es como lo vemos muchas veces, es un aprendizaje. Lo que pasa es que el aprendizaje, si no lo hacemos, acaba convirtiéndose en algo que parece un castigo, ¿vale? Esto es como ir al colegio. Si yo voy al colegio, voy estudiando, voy haciendo mis deberes, cuando llega junio yo apruebo mi curso y me queda un verano de diversión de 3 meses de pasármelo bien. Claro, si yo no he ido haciendo el aprendizaje, me queda una asignatura, me queda otra, y cuando llega junio me tengo que pasar todo el puñetero verano estudiando, que lo veré como un castigo, para luego en septiembre mirar de aprobar, ¿no? Pues esto es lo que ocurre a nivel de la vida. Lo que pasa es que los aprendizajes son más complicados que a lo mejor aprender a jugar con la plastilina, o que aprender a leer, o que aprender según qué asignaturas, ¿no? O sea, son aprendizajes que, sobre todo si no los vamos haciendo, es como que de alguna forma la bola se va haciendo más grande y al final es como que pesa más, ¿no? Entonces por eso muchas veces la sensación que tenemos es decir, bueno, es que esto es karma y por eso no puedo avanzar. Yo también, que hay una cosa que me gusta decir: no culpemos al karma de todo, porque muchas veces tenemos la tendencia, no, es que tengo un problema kármico y por eso lo soluciono, ¿no? A ver, un karma es un aprendizaje, o sea, si tienes karma es que no estás aprendiendo algo. Entonces empecemos a asumir responsabilidad, porque es lo que nos toca en esta era que estamos viviendo, lo que os decía antes, de empezar a empoderarse, de empezar a asumir responsabilidad, y no pretendamos justificarlo todo con temas kármicos o con cosas externas a nosotros. El karma, yo, como os decía, yo lo entiendo como aprendizaje. Si entendemos eso, entenderéis lo que os quería decir de dispensa kármica al principio. Porque es sencillo. Si yo estoy entendiendo durante una sesión de lectura de registros, porque estoy recibiendo información que me permite comprender cosas, ese entendimiento ya forma parte del aprendizaje que yo tengo que hacer. Si yo aprendo durante la sesión de lectura un 10% de lo que tenía que aprender, se me está dispensando de ese karma está desapareciendo, porque yo ya he avanzado en ese aprendizaje, lo cual no quita que luego no tenga que seguir aprendiendo lo que le corresponda, pero como mínimo ya se te pone un poco en la línea de lo que tú vienes a aprender, o lo que te está informando el bloqueo que tú tienes en tu vida, ya sea un bloqueo a nivel físico, a nivel profesional, a nivel sentimental, o de cualquier índole que tú tengas, ¿no? Te empieza a encaminar para que tú resuelvas. Con lo cual, las 3 cosas que ocurren cuando abrimos registros son: recibimos información, recibimos sanación por entrar en contacto con esas energías que son más de una alta vibración, y recibimos esa dispensación kármica, entendiendo que evolucionamos y aprendemos algo, con lo cual nos liberamos de parte de ese aprendizaje, ¿no? ¿Dudas por el momento sobre los registros que son? ¿Os ha quedado más o menos claro la idea, el concepto? Si no, podéis preguntarlo más adelante, pero yo voy a ir comentándolo de vez en cuando para, si no ha quedado claro, no seguir avanzando. ¿Son aprendizajes? Sí. ¿Vas a buscar y qué están dónde? ¿Vas a buscar dónde? ¿El qué? Aprendizajes. ¿Entiendes el karma como un aprendizaje? Sí. Y entiendo que el registro acásico lo que te da es una información para ese aprendizaje. Va por ahí. Sí, te ayuda a entender por qué te está pasando según qué cosas. Ajá. Entonces, cuando tú entiendes, tú ya con ese entendimiento puedes hacer algo. Si yo, por ejemplo, voy a consultar los registros, ¿por qué no encuentro pareja?
¿vale? Pues a lo mejor me viene una información de que yo tengo un problema de autoestima que se generó en mi infancia porque pasó algo, o porque viene de una generación anterior, de un bisabuelo que le pasó no sé qué historia. Con esa información yo ya puedo empezar a hacer algo, ¿vale? Por eso os decía, en otro tipo de técnicas, como por ejemplo la evidencia o el tarot, que no generalizo, porque no estoy diciendo que no sean buenas, depende también la persona que esté gestionando eso y que te esté dando la información, pero el entendimiento que tenemos normalmente con esas técnicas es que es más predictiva, es decir, voy a ver si me dicen cuándo voy a encontrar trabajo, cuándo voy a encontrar pareja. El cuándo en los registros no es una pregunta que sea útil, ahora hablaré un poquito de esto también, pero lo que ocurre en estas sesiones es que se te dice algo y tú con eso ¿qué haces? Te vas a tu casa, te cruzas de brazos y esperas a que pasen los 3 meses que te han dicho para que se cumpla, no puedes hacer nada. O puedes preocuparte, o puedes obsesionarte, o puedes hacer cosas, ¿no? Pero con la información de los registros a ti te va a permitir algo. Si yo entiendo que no estoy consiguiendo pareja porque tengo un problema de autoestima que se generó en mi infancia, con esa información yo puedo hacer algo. Me puedo ir a hacer una regresión de hipnosis para trabajar esa parte, puedo trabajarme con tapping, los bloqueos que tenga eso, puedo trabajar con Ho'oponopono o con cualquier otra técnica que esté a mi alcance, o incluso con la que se te recomiende la sesión, porque a lo mejor concretamente te va mejor hacer unas constelaciones, hacer, no sé, cualquier tipo de terapia. A lo mejor te va bien apuntarte al curso de Tai Chi de Isabel, o sea, quiero decir, cada persona es diferente, entonces lo bueno que tiene eso es que te ayuda a comprender para que tú puedas encaminarte a hacer algo, con lo cual, para mí eso empodera, porque no dependo de lo que lo hagan los demás, no dependo de que pase el tiempo, sino dependo de que yo tome la decisión de hacer algo con esa información, y realmente la línea, por lo menos lo que yo siento cuando yo accedo a la información que me facilitan mis guías a través de las lecturas y más, la información a la que yo accedo es que vamos camino a eso, vamos camino a que cada uno empiece a encontrar su propio maestro interno, lo cual no significa que uno no vaya a hacer terapia cuando lo necesite, o que no recurra a otros terapeutas cuando lo necesite, porque a veces nosotros mismos nos cuesta ver nuestra propia historia, pero sí que se trata de no depender tanto como dependemos, porque está ocurriendo una cosa que yo a veces contemplo como terapeuta también, que es que hay personas que empiezan a sustituir los medicamentos por el terapeuta, y para mí no es el camino tampoco ideal, es decir, tú tienes que ir a un terapeuta para que te haga una limpieza energética, para que te haga una terapia del tipo que sea, cuando lo necesites, pero no depender y engancharte como si fuera el medicamento, porque entonces estás sustituyendo una cosa por la otra, y para mí eso tampoco tiene sentido. O sea, sí que tenemos que ir cuando lo sentimos, cuando nosotros estamos atascados y vemos que por nosotros mismos no podemos, pero tenemos que empezar a descubrir el potencial que nosotros tenemos, que lo tenemos todos, que no es algo de unos poquitos privilegiados, que es algo que tenemos todos, porque esta conexión con los registros la tenemos todos. Eso no quiere decir que todo el mundo se va a dedicar a hacer lecturas o a dar cursos de registros, pero es que es útil para todo el mundo. Cualquier persona que sea creativa le va a potenciar su creatividad, le va a ayudar a recibir inspiración. Cualquier persona que sea terapeuta le va a ayudar, porque aunque trabaje con otras técnicas, el estar conectado con tus propios registros te permite acceder a otro tipo de información para aplicar. A lo mejor, si estás dando masajes, por ejemplo, te va a decir, mira, pues esta persona tiene un bloqueo aquí, se lo puedes trabajar de esta manera, con lo cual tú recibes, estás conectado con tu divinidad. Ayer, por ejemplo, Carmen, que está aquí por aquí, que es una colega terapeuta, dio una charla sobre esa energía, y ella explicaba que lo que hacen en esa energía es conectarte con tu patrón original. Entonces lo que haces tú cuando estás conectado con tu patrón original es que empiezas a ser el verdadero tú, el que tú has venido a ser aquí. Y los registros acásicos de alguna forma te permiten también un poco eso, porque tú empiezas a conectar con tu parte divina, con tu patrón original. Entonces cuando tú recibes información, no es una información que venga de ti desde tu ego, sino que es una información que viene de tu yo superior, de tu divinidad, de tu conexión con el universo. Es una información más sana, más libre de juicios, ¿vale? Os he dicho que os iba a comentar algo, pero a lo largo de la historia se me ha olvidado, con lo cual si tiene que venir ya vendrá. Pero sí que es importante, ahora que habla de juicios, que entendamos una cosa: la información que nos viene de los registros siempre es una información libre de juicio, ¿vale? Los registros acásicos no hay bien ni hay mal, hay aprendizaje, como os decía antes. Entonces sabemos si estamos accediendo a una información de los registros cuando nosotros empezamos, por ejemplo, si hacemos un curso para empezar nosotros a canalizar, y empezamos a darnos cuenta de que esa información es real y es válida si no hay juicio. En el momento que hay algún juicio y alguna crítica o algo así que sea como discordante, esto ya no es información de los registros, porque desde los registros nunca se nos juzga. Tú puedes ser un asesino en serie que si tú haces una lectura de registros no se te va a juzgar, se te va a ayudar a entender eso que estás haciendo, se te va a ayudar a intentar que lo gestiones, que aprendas algo de esa situación, pero no se te va a decir tú no asesines porque eso está mal,
porque no existe el bien y el mal, existe el aprendizaje. Podemos aprender por el lado positivo, por el lado negativo. Esta es una opción que tenemos el ser humano, ¿no? Pero sería un poco eso. ¿Alguna duda más sobre este tema? O si no, paso al otro tema que a mí me apetece mucho compartir hoy, que es lo que os decía, que es las formas en las que recibimos la información por parte de los guías, ¿no? Porque creo que es interesante, como os decía antes, que hay personas, porque estamos viviendo un tiempo a nivel energético en la Tierra que está destapando mucho todos los dones espirituales que tiene la gente. Entonces, personas que han ido trabajando, que han ido haciendo su proceso, pues no les pilla de nuevo, es como que ya es un proceso natural. Pero sin embargo hay personas que de repente es como que de la noche a la mañana se despiertan con una habilidad o con un don que no saben cómo gestionar, que les produce angustia, que les produce miedo, porque de repente, pues tú imagínate que te empiezan a venir visiones, o te empiezan a venir o escuchar una vocecita que te va diciendo cosas y luego esas cosas se cumplen, o esa información que es válida para otras personas. Hay gente que se piensa que se está volviendo loca, que le está pasando algo, que hay algún problema con ellos, y no es que haya ningún problema con ellos, lo que pasa es que sí que hay que aprender un poco a gestionarlo. La charla no nos va a dar tiempo como para enseñar a gestionarlo, pero sí nos va a dar tiempo como para explicar qué formas son las más habituales en las que nuestros guías contactan con nosotros, y entendiendo eso nos va a permitir como mínimo descubrir si estamos o no locos, que yo creo que no, pero nos va a ayudar como mínimo a identificar, decir, ostras, pues mira, esto que dices es lo que me pasa a mí, ¿vale? Entonces, yo os explico las más habituales, ¿vale? La más conocida de todas es la clarividencia, ¿vale? De esta habéis oído hablar en todos lados, se ha visto películas, habéis oído, bueno, hay mucha información sobre ella. La clarividencia es cuando vemos en imágenes, ¿vale? Pero yo en la clarividencia hago como una distinción, la divido en dos, aunque es lo mismo, es el mismo sistema, pero serían dos. Para mí existe la clarividencia externa y la clarividencia interna. ¿Qué quiero decir con eso? La clarividencia externa es que yo os mire aquí y te vea pues, que estás aquí acompañado de un guía, o que vea que hay una luz de un color allí que te está trabajando a nivel energético, o que vea, pues yo qué sé, el espíritu de la abuela de la otra persona que está allí. Eso sería lo que es la clarividencia externa, es decir, yo estoy percibiendo como percibo normalmente, como cuando voy por la calle y voy viendo cosas, o cuando estoy con los ojos abiertos y estoy viendo cosas, ¿no? Esa sería para mí la clarividencia externa. Y la clarividencia interna sería más como cuando yo cierro los ojos, es decir, yo cierro los ojos, me fijo en ti con los ojos cerrados y de repente percibo algo, ¿vale? Sería más a nivel interior. En cuanto a técnicas, no es que haya distinción, porque en realidad lo que estamos percibiendo es en imágenes de las dos formas. Lo que pasa que una es con los ojos abiertos y otra sería con los ojos cerrados, ¿no? Esta es bastante habitual, no sé si a alguno os pasa, pero es habitual y se está despertando mucho, que de repente empezamos a percibir pues el aura, empezamos a percibir cosas que rodean a la persona o a los árboles, y tenemos unas sensaciones a veces que nos cuestionamos, incluso decir, no sé si ha sido la luz o lo que sea, y nos planteamos, claro, la mente lo que trata siempre cuando pasan estas cosas que no son normales, entre comillas, que sí que son normales, pero no son normales porque no estamos acostumbrados a ellos normalmente. Entonces la mente siempre va a intentar explicarlo desde un punto de vista racional, ¿vale? Es decir, yo puedo haber aquí a su abuela, por ejemplo, y mi mente se va a encargar de decirme cualquier cosa para que yo sienta que eso no existe, ¿no? Es como que de alguna forma miramos de acallar eso, pero es una habilidad que tenemos y que realmente está bastante más extendida de lo que la gente piensa y se cree. Lo que pasa que, bueno, pues todavía seguimos, aunque estamos saliendo de eso gracias a proyectos, por ejemplo, como de Mindalia, que está dando a conocer todo este tipo de cosas, todavía seguimos un poco en la ley del silencio, ¿no? Yo estas cosas raras que me pasan, mejor me las callo, porque lo mismo van a pensar que estoy loco. Y la locura es, yo siempre digo, si la locura es lo que yo vivo, bendita locura, porque realmente al final es algo apasionante, ¿no? El ser consciente de más cosas de lo que percibimos a simple vista. La segunda de la que suelo hablar, bueno, comentaros que la clarividencia normalmente está relacionada con el tercer chakra, que sería el chakra del tercer ojo, o sea, con el tercer chakra no, con el chakra del tercer ojo, que sería el que tenemos por aquí en la zona de la frente, es por donde recibimos normalmente la información, y también estaría relacionada con los chakras menores de los ojos. Luego tenemos la clariaudiencia. La clariaudiencia también es, creo que de las más conocidas. Esta es en la que recibimos de forma auditiva, recibimos pues como si estuvieras hablando con otra persona. Tú recibes la información y la estás escuchando a cierto nivel. Yo esto, cuando hago los cursos de registros, suelo explicar, porque hay gente que me dice, bueno, pero es que yo no escucho nada, yo estoy esperando aquí, no veo ninguna voz, no escucho nada. A ver, como yo lo percibo,
no es que vayas a escuchar una voz. Además yo, dentro de mis habilidades, como lo que tengo es clariaudiencia, yo cuando canalizo escucho, ¿no? Pero lo que escuchas es tu propia voz, no escuchas la voz de alguien como si te estuviera hablando la tele o como si estuvieras hablando otra persona. No digo que no sea posible, pero lo más normal es que tú escuchas tu propia voz. Lo que pasa es que ocurre una cosa, no es tu voz normal, tiene otra cadencia, es decir, tiene otro ritmo, utiliza otro tipo de palabras que no son a lo mejor las habituales que utilizas tú. Ayer, por ejemplo, hice una canalización a una amiga y ella, su lenguaje es diferente al mío, entonces yo ella no sé si lo notó, pero yo sí que notaba que yo las canalizaciones las suelo hacer por escrito, que escribía palabras que no suelo yo utilizar, con otro tipo de terminología, con otra gramática, otra diferencia que yo sí que lo noto porque yo sé cómo escribo cuando escribo como Santos, no como canal, ¿no? Entonces es importante eso, no es que escuches voces de otras personas o tengas sensaciones de voces diferentes a la tuya, es más como una voz interna, como esa vocecilla que tenemos todo de Pepito Grillo, que es nuestro ego, que nos está machacando todo el rato, pero no tiene nada que ver con eso. Es ese tipo de voz, pero no machaca, todo lo contrario, es una voz amorosa que te está animando, que te está ayudando a potenciarte, que te está diciendo cosas desde el amor incondicional, no desde la crítica. Cuando escuchamos a voz que nos critica, eso no es registro, eso no tiene nada que ver, eso es nuestro ego, eso es nuestra conciencia, si queremos llamarlo, o como queráis llamarlo, pero no es la voz que normalmente cuando recibimos de forma auditiva la que escuchamos es una voz amorosa que te ayuda a comprender, que te ayuda a entender, ¿no? La clarividencia está relacionada con los chakras de los oídos, con los chakras menores de los oídos y también normalmente con el chakra de la garganta, ¿vale? Son con los chakras con los que se suele relacionar. ¿Qué más tenemos? Tenemos algunas que ya son un poco menos conocidas. Tenemos una que yo le llamo clarisensación. ¿Qué es esto de la clarisensación? Pues es una forma en la que recibimos información desde nuestra corporalidad, desde lo físico. Es decir, yo tengo una sensación corporal, con lo cual yo esa sensación me está dando algún tipo de información, ¿vale? Es como que, claro, lo que hacemos, una cosa que no os he dicho, que es que cuando recibimos esta información lo que estamos haciendo es como descodificar, es como somos un codificador o como un pequeño aparatito de esos que se ponen para los canales de pago y estamos descodificando la información. No es que de repente te hablen en tu lenguaje o que recibas todo, o sea, es como que tú tienes que hacer una fase en la que tú esa información que estás recibiendo la estás poniendo en un lenguaje que a ti te resulta cómodo y que es el habitual normalmente que tú utilizas, ¿no? Entonces, cuando recibimos a nivel de clarisensación, es nuestro cuerpo el que nos está dando información, pero no es que nuestro cuerpo nos empiece a hablar, sino que yo en la sensación que tengo del cuerpo estoy notando una presencia, una sensación, una cosa que yo luego interpreto y entiendo qué es lo que se me está diciendo, ¿no? Bueno, lo interpreto una vez que ya uno sabe gestionar la herramienta, porque al principio a veces como que cuesta un poquito, ¿no? La clarisensación está relacionada con el chakra del corazón, porque es con lo que sentimos de alguna manera, ¿no? Entonces como que es desde ahí donde sentimos, pero sentimos a nivel corporal, lo que pasa es que está más conectado con ese chakra. Tenemos otra que tampoco se conoce mucho, que yo le llamo clariconocimiento, aunque también hay algunas personas que le llaman clariconciencia, ¿vale? ¿Qué es el clariconocimiento? Pues el clariconocimiento yo lo miro de explicar siempre como cuando actualizamos un programa en un ordenador, o sea, un programa en el ordenador, que de repente se produce una actualización y ese programa tiene una información nueva, ¿vale? Pero es algo como automático. Pues esto es un poco lo que nos pasa a nosotros. Tú vas si tienes esa capacidad, pues es como que alguien te hace una pregunta y de repente tú tienes la información, no sabes cómo ha llegado, ni de dónde ha llegado, ni si ha venido volando, ni si ha venido, pero es como que tú me haces una pregunta y yo de repente empiezo a contestar y no me ha dado tiempo ni a pensar la respuesta, porque es como, bueno, pues como si te pusieras una inyección que de repente tienes ahí por la información de la vacuna o lo que sea, pues sería un poco eso también. Es como que esa información ha aparecido casi como de la nada, ¿vale? Aparece de repente en tu conciencia y puedes transmitirla o puedes entender la respuesta, ¿no? Hay personas que les ocurre que hacen una pregunta y antes de acabarla ya se la están contestando ellos mismos, ¿no? Es porque están accediendo a ese conocimiento, desde los registros están accediendo a esa información, es como algo automático, ¿no? ¿Vale? Entonces el clariconocimiento, clariconciencia estaría más relacionado con el séptimo chakra, con el chakra de la corona, ¿vale? Que es el que nos conecta con nuestra parte divina, ¿no? Es como que baja la información pero de repente te quedas así como diciendo no sé por qué tengo la respuesta o no sé por qué te estoy diciendo esto, ¿vale? Tenemos algunos más, tenemos dos más como mínimo. Hay otro que este sí que es conocido, que son los sueños. A través de los sueños recibimos información, ¿vale? Los sueños nos dan una información que a veces es un tanto críptica, que necesitamos como de acabar de darle vueltas para entender un poco el proceso, ¿no? Pero los sueños realmente es una herramienta
bastante importante. Yo digo, es una opinión personal, que los sueños nos ayudan mucho cuando estamos muy dormidos en el día a día, en la realidad. Cuando empezamos a despertar en la realidad, empezamos a tomar conciencia, los sueños ya no tienen tanta fuerza, o por lo menos es como yo lo siento. O sea, es como que, como tú ya estás recibiendo información durante el día, porque ya estás como más, estás percibiendo otra serie de cosas, los sueños no es que se apaguen ni que de repente dejes de soñar, pero como que ya no tienen tanta necesidad de transmitirte tantos mensajes, porque de alguna forma ese mensaje ya te está llegando de otras fórmulas, ¿no? Entonces esta sería una forma. Los sueños educan, es decir, aquello que dicen, no, yo no sueño nunca, no. O sea, soñamos todos los días, lo que pasa es que no nos acordamos muchas veces, pero se pueden educar porque podemos empezar a trabajar de una forma que nos permita empezar a acceder a eso. Y os lo explico, aunque no va del tema, pero os lo explico rápidamente. Hace poco lo comenté en un programa de radio en el que colaboro con Carmen y Fuensanta Campos, Siempre Adelante, que os aconsejo que escuchéis en Radio Canal Barcelona todos los lunes, y aquí el momento de publicidad. Pero en este programa comentaba un poquito esto de los sueños, ¿no? Que los sueños podemos educarlos, y a veces simplemente como dedicar unos cuantos días, cuando nos vamos a acostar y estamos relajaditos, a repetirnos una oración, una afirmación del tipo voy a recordar mis sueños con facilidad, y repitiéndolo varias veces. La persona que sea muy sensitiva y que estas cosas se le den normalmente de forma rápida, pues a lo mejor en los primeros días ya está empezando a soñar y siendo consciente de ello. Pero normalmente yo aconsejo entrar en un periodo de varias semanas de repetir eso para empezar a percibir esa información. Y luego, súper importante, libretita y bolígrafo al lado en la mesita de noche, o una grabadora, al que sea más tecnológico. Porque los sueños, aquello de, bueno, luego a las 3 de la mañana he tenido un sueño que era de no sé qué, bueno, luego a las 8 cuando me levanto lo apunto. No vas a apuntar nada porque se ha olvidado. Hay que apuntarlo en el momento, ¿vale? Entonces, esto nos permite, el ir sacando, el teniendo una libretita de sueños, nos permite ir viendo patrones también que se repiten, y nos va a ayudar también a interpretar. Y es una forma en la que, a través de los registros, nuestros guías también nos comunican información, ¿vale? Es una de las vías que tenemos. Para mí, de todos modos, lo pongo como una parte, pero no dejaría de ser una mezcla de varias, porque realmente la forma en que percibimos en los sueños suele ser visual, pero también a veces es auditiva, con lo cual sería como una mezcla de lo que sería la clarividencia y la clariaudiencia, ¿vale? Pero bueno, sí que lo pongo como algo aparte porque realmente es como una forma diferente, ¿no? de percibir. Y luego hay otra que es muy divertida, o puede llegar a serlo, que es mensajes mediante sincronías, ¿vale? ¿Qué es esto? Esto es que yo tengo una pregunta vital en mi vida y de repente pongo la tele y justo están contestando lo que yo necesito saber, me están dando la respuesta. Esto es que yo tengo una pregunta y cojo el libro tan maravilloso que he escrito y abro una página y justo están hablando de lo que yo necesito saber. Esto sería lo que es los mensajes a través de sincronías. Es como que el universo conspira para que tú recibas la respuesta. Esta tiene una cosa que para mí hace que no sea accesible a mucha gente. Bueno, en realidad todas tienen algunas trabas que hacen que no sean accesibles a todo el mundo. Y es que para esta necesitas un nivel de no sé si llamarlo evolutivo, porque quizá no sea evolutivo, pero sí como de estar pendiente. Porque si no se te pasa, es decir, todo el mundo recibe sincronías, todo el mundo recibe mensajes, pero no siempre los vemos, entonces es como que pasan desapercibidos. A lo mejor de repente pasa un camión con un eslogan que tiene la información que tú necesitas, o te está dando, yo que sé, a lo mejor estás un día deprimido y te pasa el camión que dice, sonríe, yo que sé, o que tengas un día agradable, y es como que ya pero claro, si no lo ves, te pierdes esa señal, te pierdes con lo cual esto hay que enfocar. Esta también es interesante, igual que los sueños, porque podemos jugar mucho con ella. Es decir, yo puedo tener una pregunta que quiero contestar y lanzarla al universo, olvidarme de ella y estar pendiente a ver qué me dice el universo a lo largo del día, y de repente pues veo un anuncio en una valla publicitaria que pone algo que me resuena, o escuchando la radio, o en la tele, o en un libro, o a lo mejor una conversación incluso que oyes en el metro que ni va contigo, pero sí que va contigo porque la estás escuchando, y de repente esa persona está diciendo lo que tú necesitas oír, ¿no? Entonces es como que podemos jugar con ella lanzando esa pregunta, pero luego es fundamental dejar ir la pregunta, porque en el momento que nos obsesionemos vamos a estar buscando letreritos por todos lados para que nos conteste lo que queremos, y entonces ahí no funciona. Vamos a recibir un montón de información pero no nos va a servir para nada. Es como que yo lanzo la pregunta, me olvido, y de repente pues a lo largo del día te viene esa información. Esta también es una que se aprende, con lo cual si lo hacéis el primer día y no funciona, no desistáis, seguir trabajándolo, porque poco a poco es como que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro ser se va de alguna forma
va adquiriendo esa herramienta, ¿no? La va integrando en su cuerpo, en su mente, y es como que la podemos empezar a utilizar, ¿no? Cualquier herramienta realmente lo que ocurre es que la vamos utilizando unas cuantas veces hasta que ya podemos utilizarla de forma correcta, ¿no? Al principio nos cuesta un poquito más, a otros menos, depende también de las habilidades que tenga cada uno. Y estas serían las 5 o 6 más o menos. Luego hay mezclas de varias, ¿no? Porque puede ser que, pues mira, yo tengo clarividencia, pero también es que escucho a la vez, o sea, que pueden ser como diferentes variantes, pero básicamente las que yo conozco y las que suelo compartir en los cursos son estas. No sé si hay alguna más, puede ser que la haya, tampoco sé yo si existe alguna más, pero estas son las más habituales. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien se ha visto identificado con alguna de estas? ¿A alguien le pasa? ¿Sí? ¿Habitualmente? ¿Queréis compartir alguna historia? ¿A tú? ¿Quieres compartir algo? No, ayer me dicen, bueno, es curioso, ¿no? Me dicen, no te lo comento, un registro acásico con un compañero. Y una de las cosas que me pasó fue que, bueno, una persona, yo tenía que asistir a su taller para hacer una grabación, habíamos quedado el sábado próximo. Y justamente al otro día, o sea, hoy, yo sentía que la persona me iba a decir que no fuera. Estás loca, esto estaba planificado, etc. Y bueno, la llamo para preguntarle, porque el sábado tenía que ir, y de pronto me dice, hola, ¿qué tal? Papá, y después me dice, no vengas. Y digo, ¿por qué? Dice, porque la gente no quiere que la filme. Bueno, pero no, te voy a filmar a ti, si no. Ya, vale. Y es porque, claro, es verdad que se despiertan muchas motivaciones, ¿no? Cuando haces un registro, y desde anoche que Santos me hizo el registro hoy, han sucedido dos cosas diferentes. Una que estaba muy sensible, me despertó una sensibilidad muy especial y estaba muy vulnerable. Y la otra fue esta información previa que yo daba por un sí, o sea, no es algo conscientemente que yo estuviera autosaboteando, ¿no? Como nunca sabemos nada, parece ser que está ligado a esto. Claro, es que ocurre, lo que dice ella, mira, me alegra que hayas contado eso, porque lo que ocurre es que se movilizan cosas durante la sesión. Entonces ella me decía antes, no, es que estuve un poco triste, hay como una tristeza muy grande. Claro, es que tú estás desbloqueando cosas, y las cosas que desbloqueas tienen que salir a algún lado. Es decir, la basura tenemos dos opciones: o la escondemos debajo de la alfombra hasta que la alfombra llegue hasta aquí, o la vamos sacando, pero sacarla implica coger la basura y tirarla. Entonces, si yo estoy lleno de muchas emociones negativas, pues o las voy sacando y por algún lado tienen que salir, las tengo que expresar, pues ya sea llorando, emocionándome o cabreándome, pues lo que hacemos es de alguna forma enrutarlo. Yo siempre explico, a ver, esto ya creo que lo sabe la mayoría, que atraemos con nuestros pensamientos y con nuestras emociones. Entonces, si yo estoy lleno de ira, ¿qué va a ocurrir en mi vida? Que el universo se va a encargar de ofrecerme situaciones para que yo exprese esa ira, y va a venir tú y me voy a pelear contigo, y yo te voy a culpar porque, bueno, es que la culpa es de ella, pero es mi ira la que está trayendo esa situación. El universo solo me está dando la posibilidad de que yo experimente lo que hay dentro de mí, con lo cual yo lo que puedo hacer para mejorar mi vida es soltar esas emociones sin volcarlas hacia ella ni hacia ninguna otra persona, sino gestionándomelas yo, empezando a sanarlas a través de los registros, a través del tapping, a través del Ho'oponopono, a través de miles de técnicas que tenemos hoy en día que nos permiten gestionar la emoción, liberándola y permitiendo que la forma en la que atraigamos luego las cosas que nos vienen a la vida sean desde el más armonía. Hace poco, creo que en breve van a colgar una charla que di hace poco también, que era ¿qué tienen en común el Ho'oponopono, la cábala y un curso de milagros? Todavía no está, me ha dicho Jesús que está a punto ya de salir. Yo os recomiendo que lo veáis también, porque allí yo explico un poco cómo gestionar estas cosas para que no te hagan que atraigas situaciones que no te apetecen en tu vida. O sea, si tú las vas soltando, las emociones que tienes enquistadas, antes de tener que encontrarte en la vida con situaciones que te van a hacer explorarlas, pues ya te estás ahorrando unas cuantas dosis de sufrimiento extra que tendríamos. Pregúntame. Sí, dices que te llega información, y te llega la información de saber hacia qué terapia tienes que orientarte. Es una de las opciones que se puede preguntar. Claro, hay gente que cuando alguien me viene con una problemática en una lectura, pues muchas veces ya la misma respuesta viene un poco la indicación de cómo solucionar eso o hacia dónde tirar. ¿Vale? Yo me pasa muchas veces, alguien me viene con alguna dolencia o con algún bloqueo emocional y me dicen, bueno, pues te iría muy bien hacer unas constelaciones, o te iría muy bien trabajar con Ho'oponopono con tu madre porque tienes un bloqueo aquí, o te iría muy bien trabajar con Tai Chi, o te iría muy bien hacer no sé qué. Es como que a nivel terapéutico podemos utilizar también para eso, para entender qué nos está pasando y cuál es
no sé si la mejor, pero por lo menos algunas de las formas en las que tú puedes solucionar eso. Hay otra pregunta, porque una amiga mía me hacía kinesiología y cómo se relaciona. Bueno, la kinesiología no deja de ser una forma de conectar con la sabiduría interior que tenemos nosotros. Es la sabiduría que tiene el cuerpo, que te lo está expresando a través pues, de estiramientos de un brazo, o de las piernas, o de técnicas con los dedos y tal. No deja de ser una forma de conectar. Claro, los registros se puede utilizar. Yo cuando empecé a trabajar con los registros utilizaba una técnica que era más una técnica de testaje, con unos protocolos, pues trabajabas con unos péndulos o con kinesiología y ibas testando cosas. Y esto funciona también, son protocolos que hay de diferentes técnicas en las que tú puedes ir desbloqueando cosas. Pero la técnica de la que yo estoy hablando aquí no es esa exactamente. Forma parte también, o sea, quiero decir, se puede utilizar. Pero aquí yo de la que hablo es que tú me haces una pregunta y cuando yo conecto con tus registros te doy una respuesta a esa pregunta. A lo mejor no es la que tú quieres, pero sí que es la que te conviene en ese momento y la que te ayuda a solucionar ese problema o a entenderlo como mínimo. ¿Vale? Es una... aquí yo lo que estoy hablando un poco de los registros acásicos desde la canalización, más que desde el testaje, que también es otra fórmula. O sea, quiero decir, las dos son compatibles y a veces se pueden utilizar las dos en una misma sesión, dependiendo cómo trabaje cada terapeuta. Aquí hay un dicho aquí que decimos que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Entonces, cada lector o cada profesional de los registros trabaja pues como lo siente. ¿En cada sesión hay que hacer preguntas? Depende también del terapeuta o del lector. Yo conozco a varios lectores, yo me he formado también con varias personas y te puedo decir algunas personas que trabajan de formas diferentes. Yo te puedo decir que yo trabajo con preguntas. O sea, para mí es fundamental que la persona haga las preguntas. ¿Por qué? Ayer se lo explicaba a Malena. El proceso de centrarte en las preguntas para mí es un proceso terapéutico. Porque si yo te doy la opción de en una lectura hacer 8 preguntas, que es como trabajo yo normalmente, tú te tienes que enfocar en las 8 cosas que son realmente importantes. Y realmente no tienes 8 cosas importantes, ni tú ni nadie. Tenemos 3 o 4 como mucho. Y normalmente es 1 o 2. Lo que pasa es que de esa 1 o 2 empezamos a darle vueltas y queremos saber luego cosas por curiosidad que realmente no son importantes. Pero tenemos 1 o 2 bloqueos importantes. Lo que pasa es que esos bloqueos importantes nos hacen a que tengamos como bloqueos satélites, pero que están conectados con esas raíces iniciales. Entonces, si tú te concentras, y yo normalmente la forma en la que trabajo es que unos días antes de la lectura yo hablo con la persona, le paso una información que está en mi web y le digo que se lea eso para ver cómo formular las preguntas. Este era el tema que quería hablar, preguntas. Me lo pongo aquí para que no se me olvide. Preguntas. ¿Vale? Para que sepa cómo formular las preguntas y aprovechar al máximo la lectura. Pero ese proceso en el que tú dedicas un rato, aunque sea 1 horita o 2 horas o 2 o 3 días en preparar esas preguntas, para ti es terapéutico. Porque estás desechando lo que ya no es importante y estás focalizándote en lo que realmente te preocupa, en lo que realmente sientes que quieres sanar o estás preparada para sanar. Para mí es fundamental. ¿Me permites hacer una relación con lo que decía ella de kinesiología para que vea un poco la diferencia? Sí. Te lo digo desde el conocimiento de la kinesiología. Tú tienes que hacer las preguntas, pero también tienes que ir haciendo las respuestas. Entonces tú vas testando las respuestas que tú te van saliendo. Si tienes los archivos abiertos, y por ejemplo como él, que están haciendo kinesiología y están haciendo registros, pues evidentemente las respuestas van saliendo y tú las testas. Pero tú tienes que dar la respuesta. En cambio en los registros las respuestas ya se las van dando. Claro. Pero bueno, de todos modos la kinesiología tiene una evolución bastante normal. Es decir, cuando una persona empieza a trabajar con kinesiología, puede ser que pase por un periodo de sentir que se está inventando las respuestas, ¿vale? Pero normalmente si sigue funcionando llega un momento que se automatiza y luego llega un momento que es que no hace falta ni que testes porque tú sabes la respuesta antes de, te está viniendo antes, ¿vale? Porque estás conectado. Realmente lo que haces tú con la kinesiología es recibir una información que luego la expresas pues con un alargamiento de una mano de otra, con un alargamiento de un pie de otro, pero realmente es que esa respuesta ya está en alguna parte, ¿vale? Entonces cuando tú agilizas eso, al final la respuesta te llega antes incluso la kinesiología, lo cual no quita que la gente que trabaja con esa técnica y le va bien pues siga trabajándola, pero que al final yo sé que tú eres kinesióloga y estoy segurísimo, no me cabe ninguna duda, que te viene la respuesta mucho antes incluso de hacer casi la pregunta, porque suele ser habitual. Al final lo que estás haciendo ahí es como un caminito que vas ensanchando, es como el que va al gimnasio, pues el primer día no puede con su cuerpo, pero cuando lleva un tiempo trabajando con pesas y tal, pues al final puede con lo que le echen. Pues lo que hacemos con los registros o con cualquier técnica es que cada vez que vamos haciéndola, vas ampliando tu habilidad con ella. Claro, yo recuerdo cuando yo empecé con los registros, pues a lo mejor me venían unas palabras sueltas o me venían cositas, pero ahora yo te puedo escribir hojas enteras de la información que me viene, porque es como que tú vas
pues vas adquiriendo habilidad con la técnica, con esa y con cualquier otra que en realidad que trabajes. No sé si te había contestado ya, Bueno, sí, o me he quedado a medias. No, bueno, sí, es lo que quería saber, si trabajabas haciéndome las preguntas. Para mí sí. O de otro modo. Pero conozco a otras personas que no, que vienen allí y te explican lo que ellos ven y lo que perciben. Yo sí que ella bueno, la gente que ha hecho alguna lectura sabe que yo normalmente al principio no dejo preguntar nada, porque me viene una información que para mí es importante dársela sin ningún tipo de interferencia. Y luego ya una vez que yo le he dado esa información, que es la primera que yo recibo, ahí ya entramos con las preguntas. Pero eso es una fórmula que utilizo yo. Es la que aconsejo en los cursos yo para la gente, pero que al final cada uno tiene que también seguir su camino y su propio instinto. Para mí sí que es útil porque inicia un proceso que para mí es terapéutico para la persona. Y el objetivo para mí de los registros es que sea terapéutico y que sea evolutivo. Con lo cual yo prefiero que la persona aproveche. Yo sí que trabajo así, pero ya te digo, no hay una pauta que tiene que ser así. Yo creo que cada maestro pues, o cada persona que trabaja con la técnica decide cómo le saca partido, cómo le va mejor. Como a mí, por ejemplo, yo las lecturas las hago por escrito, porque gestiono mejor la información, me viene mucho mejor, lo ordeno mejor y luego se lo doy a la persona que se lo lleva, y para mí es más fácil que la persona se lleve las preguntas con su respuesta que no una grabación. Porque la grabación al final, si es una hora y media de grabación, pues luego para encontrar a lo mejor algo que te han dicho te cuesta, pero si tú tienes las preguntas escritas y las respuestas, puedes ir directamente a la pregunta que quieres recordar en ese momento. Sí, sí. Lo puedo hacer hablado, también alguna vez lo he hecho hablado, pero yo siento que aprovecho yo mejor y lo va a aprovechar mejor la persona, porque si a mí me beneficia hacerlo de una manera, pues es como que eso también va a repercutir a la persona que viene. Pero ya te digo, cada uno al final encuentra la técnica que le va viniendo bien. Me apuntaba lo de las preguntas. Si a mí me preguntan qué me va mejor, una kinesiología o unos registros, y ha de ser, yo te digo de verdad, vete a saber. No, es que no, pero... La kinesiología hecha a ver, hecha bien hecha, ¿no? Pero que va mucho más directo y es como mucho menos, y tiene un proceso mucho menos cansado con la kinesiología. No, pero ¿sabes qué pasa? Que yo no creo tampoco que vaya por ahí la cosa. La cosa va que cada uno en un momento determinado de su vida necesita unas cosas concretas y otras no. Es decir, yo por ejemplo, el otro día me hizo ella precisamente una kinesiología y me fue estupendamente para descubrir unas cosas que me iban bien. O sea, quiero decir, no tenemos que descartar, o sea, además antes hablaba de que estamos en una era en que se están destapando como muchas habilidades, pero también es una era nueva en la que lo que está empezando a primar y es lo que viene es la colaboración y la no competición. Es decir, ya no sirve de yo voy a hacer esto para ser mejor que los demás, no, si lo que yo hago sirve de ayuda para otro profesional que hace lo mismo que yo, pues bienvenido, vamos a hacerlo, porque es como un compartir, es un cambio de paradigma el que estamos viviendo. Y si os fijáis un poco vais viendo que las cosas que ya son individuales, que van desde el ego, del superioridad, ya pocas cosas van cayendo muchas de esas cosas y van funcionando menos. Estamos volviendo a otra etapa en la que van a nacer proyectos interesantes desde la colaboración, desde el integrar unos con los otros, desde el ver a la otra persona como una parte de ti, no como alguien con quien compites. Además es que es mucho más enriquecedor para todos, porque si ella y yo podemos hacer un proyecto juntos, nos va a enriquecer a los dos. Y de listo y lo hago porque me siento superior a ella, ahí no estamos enriqueciéndonos los dos, ni siquiera yo que voy por encima. Al final no, yo siento que es eso, ya te digo, tampoco quiero convenceros de nada, esto tenéis que sentirlo vosotros, pero yo siento que el camino que llevamos es ese, el de empezar a compartir, el de empezar a integrar. No me enrollo más porque se me va y quiero todavía hacer unas cuantas cosas. Preguntas, lo que os decía, que era un tema que quise hablar antes pero se me olvidó, pues ahora ha venido en el momento adecuado. Las preguntas que hacemos en los registros son importantes. Y el cómo las hacemos, porque hay preguntas que no son muy válidas en los registros. Las preguntas que empiezan por ¿cuándo? Estas no sirven para nada en los registros, porque ¿cuándo te va a dar una fecha de algo que va a pasar en el futuro? Entonces, como el futuro os decía antes, que es algo que estamos escribiendo sobre la marcha, sobre lo que vamos haciendo, las decisiones que tomamos, pues no te sirve de nada. Bueno, lo puedes preguntar, no es que no se pueda preguntar, pero la información no es útil, porque te va a dar una fecha de algo que a lo mejor luego no ocurre. Y luego hay otras preguntas que tampoco son muy adecuadas para los registros, que son las que se responden con sí o no. No tiene mucho sentido. ¿Cojo este trabajo? ¿Sí o no? No tiene sentido. Tiene sentido, si tú tienes dos ofertas de trabajo, tiene sentido. ¿Qué me aporta este y qué me aporta el otro? Ahí sí que tiene sentido, porque sabiendo lo de uno y el otro, tú ya puedes tomar una decisión. Pero hay que entender una cosa, acudir a un lector de registros acásicos o una lectora no es para que decida tu vida. Os he dicho que el objetivo de los registros es que os empoderéis, tanto el que los utiliza personalmente como la persona que va a hacer una consulta. Que salga de la consulta sabiendo que esa persona, que él mismo o ella misma va a poder tomar decisiones en su vida.
Entonces, si tú ya vienes para que alguien te diga sí o no a algo, no te estás enfocando en eso que te decía yo, en empoderarte. Y luego es que el sí o no es que no te argumenta. Las preguntas que son ideales para los registros son las que empiezan ¿por qué? ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué tengo este patrón? ¿Por qué se repite esta situación en mi vida? ¿Por qué? Bla, bla, bla. Cualquier cosa que empiece por qué es una pregunta muy buena para los registros. Y os voy a explicar el porqué de que las preguntas que empiezan por qué sean buenas. Pues es muy sencillo. Cuando tú preguntas una cosa de por qué, la respuesta, normalmente, si respondemos de forma correcta a esa pregunta, tiene que ser argumentada. Es decir, vas a argumentar. Yo digo que cuando no argumentaba es cuando el crío pequeño te pregunta ¿y por qué esto? Y no tiene ganas de contestar, porque yo lo digo y ya está, pero te quedas tan ancho, pero eso no es una respuesta adecuada a esa pregunta. O bien porque no sabes la respuesta porque no te apetece implicarte en ese momento en contestar. Pero si yo pregunto un por qué y se me contesta de forma correcta ese por qué, se me argumenta. Por esto, por lo otro y por lo otro. Entonces en los registros pasa lo mismo. Si yo hago una pregunta de por qué, se me va a argumentar la respuesta. Te está pasando esto y es porque esto y por lo otro. Y cuando tú sabes el por qué, con esa información, como os decía al principio, tú puedes hacer algo. Puedes gestionar esa información para tomar decisiones o para hacer alguna cosa con ella. ¿Vale? Entonces, lo que os decía, preguntas que empiezan por cuándo y preguntas que se contestan con sí, no, las podéis hacer. Yo no digo que esté prohibido hacerlas, pero no son útiles realmente, no nos van a dar una información muy válida. Se pueden transformar, porque yo puedo preguntar lo que decía antes, pues si yo pongo el ejemplo de que una oferta de trabajo y me interesa saber si sí o no, pues en vez de preguntar si sí o si no, pregunto, ¿qué me va a aportar si acepto esta oferta de trabajo? Entonces voy a tener una información mucho más válida, pero voy a seguir siendo yo el protagonista de la respuesta. Porque tú sabiendo lo que te va a aportar, puedes decidir si la aceptas o no. Para mí es importante que os quede claro esto, que con los registros cuando se trabajan de la forma que yo siento que hay que trabajar, que tampoco, como os decía, yo no estoy en posesión de verdad absoluta ninguna. Habrá gente que a lo mejor no los trabaja así, pero yo los trabajo desde el punto de vista que supone empoderar a la persona que viene a consultar, no restarle. De hecho, es una de las cosas que trato con el libro, que es el siguiente tema del que os voy a hablar. El libro que yo he escrito de registros acásicos, 12 herramientas para mejorar la calidad de vida y la autoestima, tiene varios objetivos. Uno de ellos es empoderar a la persona. En las 12 prácticas que yo explico aquí, que son canalizadas de los registros, lo que hago es decirte la versión que a mí me ha llegado, pero te animo siempre en todos los ejercicios a que tú juegues con ella y que permitas que evolucione contigo. Porque yo me quedo hasta donde llego, pero si tú juegas con ella y empiezas a trastear con esa idea y a ver qué te aporta y hacer incluso tu propio diario con las técnicas que vas trabajando y lo que tú vas aportando, tú te empoderas. No me cedes el poder a mí. A mí no me interesa que me sigáis como en plan gurú ni que me cedáis vuestro poder. No me interesa porque a mí al final eso me acaba pesando. Y a vosotros también. Entonces el objetivo que os decía, el objetivo que estamos ahora viviendo es empoderarse. Y esto es una de las cosas que busco en el libro. El libro os explico para cosas para las que sirve, pero lo que me interesa más del libro hoy es que vamos a jugar con un par de técnicas que os vais a llevar ya aprendidas para casa para utilizar cuando queráis. Entonces eso es lo que me interesa. Pero os explico que dentro de esas 12 técnicas tenemos una para recargarnos energía, mejorar la autoestima. Y la autoestima quiero hablar un poquito porque es importante. Soltar más fácilmente las preocupaciones, limpiarnos a nivel energético nosotros y también los espacios en los que estamos, recibir inspiración, conectar con nuestra sabiduría interior, conectar con nuestro cuerpo, equilibrarnos a nivel emocional, mental, potenciar la salud, despertar la intuición, ayudar a las personas que tienen insomnio para conciliar mejor el sueño, comunicarnos con nuestro cuerpo, subir nuestra vibración. O sea, son 12 técnicas que nos van a ayudar a un montón de cosas y lo bueno que tiene es que son 12 técnicas muy sencillas de utilizar. Una vez que las aprendéis es que las podéis hacer en muy poquito tiempo, porque yo soy muy consciente de que cuando son procesos muy largos la gente no se implica, pero si te dicen que con 2 minutos haciendo una cosa te vas a sentir mejor, pues la gente se anima un poquito más, ¿no? Aún así todavía cuesta, ¿no? Pero vamos a jugar con las 2 herramientas. ¿Os apetece que juguemos un poquito? Bueno, ¿tenéis alguna duda más de lo que hemos explicado o de lo que he comentado? ¿No? ¿O alguna cosa que queráis compartir más? Es importante el lector de los registros, es decir, cómo está esa persona, cómo le está yendo la vida, si está equilibrado, si no está equilibrado. Sí, no. A ver, es decir, hay que tener en cuenta que un lector de registros acásicos es una persona que no está iluminada, es decir, yo no estoy iluminado, con lo cual tengo mis problemas como puedes tener tú. Lo que pasa es que sí que tiene que tener cierta estabilidad, es decir, si a mí me ves que voy arrastrándome por los suelos y que estoy muy mal, pues quizá no sea lo más adecuado. Pero también hay que entender una cosa, atraemos por vibración. Entonces, si tú vienes a mí, es que hay algo que los dos tenemos que aprender de esa situación. Entonces yo no soy partidario de decir, no, es que el otro lector es malo o que hay un lector malo. No hay ni lector bueno ni malo, hay vibraciones, entonces tú atraes por tu vibración. Si tú vas a alguien que te hace una lectura que no te satisface y que no te acaba de cuadrar, tú tendrás que aprender algo de ahí.
Pero sí que aquí sí que os tiro una lanza en favor de los registros. No condenéis la herramienta porque haya una persona que a lo mejor no la haya gestionado bien o no la haya utilizado correctamente o sintáis que no os ha hecho un buen trabajo. La herramienta de los registros es súper potente y es realmente muy bonita. Ya os he dicho yo que estaba enamorado completamente de la herramienta y lo mantengo. Para mí no hay lectores buenos ni malos, atraemos por vibración. Entonces tú vas a ir a un lector o una lectora que en ese momento es la que tú necesitas para hacer algún tipo de aprendizaje. Es como yo lo siento, ya te digo. De todo modo, yo hay una técnica que explico que es muy sencilla para ver si una persona es la adecuada para ti. A todos los niveles. A nivel terapéutico, a nivel de ir al taller mecánico, si es este el que me conviene o es el otro. Es centrarte en el corazón. Tú llevas tu conciencia a tu corazón, respiras unas cuantas veces y sientes. Y entonces piensas. Si quieres ver si yo soy la adecuada para ti, pues piensas en mí. Y a ver qué siente tu corazón. Si tú sientes una sensación agradable de hormigueo, de calidez, de una sensación... Incluso como aquello del hormigueo ese cuando te columpias de pequeño, que notas el estómago, una sensación cálida de algo agradable y satisfactorio, pues puede ser que yo sea una persona que te puede ir bien en este momento. Si lo que sientes es como una sensación de rechazo o como que no te acaba de convencer la cosa, no es que yo sea mal lector, ¿vale? Sino que a lo mejor no soy el adecuado para ti en ese momento. Con lo cual, lo que quiero decir que no utilicéis esta técnica para decir no, este es bueno, esto es malo, no, ni bueno ni malo. Simplemente es una persona que me conviene a mí ahora o no. Pero lo podéis utilizar para cualquier cosa. Para ver si os va bien hacer un curso, para ver si os va bien compraros un libro, para ver si, para cualquier cosa que queréis. No deja de ser algo como sería la kinesiología. Es una especie de testaje, pero testas desde el corazón. El corazón sabe. La mente intenta convencer. El ego, cuando veáis que hay en la mente que os está intentando dar una información para que hagáis algo, ahí es el ego que se está intentando convencer. El corazón no intenta convencer nada porque sabe, y como sabe es instantáneo.